Yo, en ese contexto, creo que lo acontecido a las 6 de esta mañana, un poquito antes de estas 6 de esta hora, poquito antes, la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle, tras un extenso debate, la ley reglamentaria del estado de sitio o estado de excepción. Creo que ha sido un debate saludable, un debate político. No se han agarrado a puños, no se han golpeado, se han escuchado, han discutido. Tras una linda discusión, profunda discusión, se aprueba este instrumento legal que seguramente será promulgado en las próximas horas o minutos, tal vez por el presidente Rodrigo Paz, siendo una nueva ley, una nueva espada afilada para poner orden en el país. Sí, Amalia, comenzó la sesión a las 4:30 de la tarde. Antes, este sábado en la mañana, sesionó también la Comisión de Constitución, que aprobó el informe respectivo, subió al Pleno de Diputados y de manera híbrida, porque pocos estaban o están todavía en la ciudad de La Paz, en la sede de funciones de la Asamblea Legislativa, y la mayoría participó por vía virtual, por Zoom. Ahí vemos algunas imágenes de la directiva, está el presidente de diputados, el señor Roberto Castro, y están los miembros de la directiva que condujeron por más de 15 horas esta sesión, que tuvo, como tú dices, un debate que ya está caracterizando otra vez a las dos cámaras del Congreso, ¿no? Un debate político, serio, sin estridencias, por supuesto con discursos encendidos, como tiene que ser, por supuesto es un ámbito político, pero finalmente definiendo las cosas a través del voto. Tenemos, Amalia, las intervenciones de dos diputados que creo que son buenos hacerlas conocer. Sí, lo importante, esta ley fue aprobada sin modificaciones, por lo tanto no vuelve al Senado y va directito al despacho del presidente para que sea promulgada. Se está esperando esa promulgación. ¿Significa que a partir de su promulgación entra en vigencia el estado de sitio? No, simplemente que el presidente tiene al lado un instrumento legal junto a la Constitución Política del Estado para poder emplear a las Fuerzas Armadas en el desbloqueo, para decirlo fácil. Eso es lo único que es importante. Seguramente entran en vigencia algunas otras medidas, prohibición de reuniones. El estado de sitio no significa automáticamente un toque de queda, como en otros años y en medio de dictaduras. Veremos cómo la aplica el presidente y se usa este instrumento. Hay un coro general que dice de una vez, porque el país no aguanta más. Muchísimas intervenciones, disculpen los señores diputados, muchas intervenciones brillantes. Destaco dos: la de Carlos Alarcón y la del diputado Ibáñez de Cochabamba. Empecemos con Alarcón, Cacho, un pedacito de las respectivas intervenciones. Dialogar, por supuesto que no quieren dialogar, y el vicepresidente hizo perder el tiempo, porque es otro golpista, el vicepresidente, hizo perder el tiempo para que les levanten las órdenes de aprehensión, hizo perder el tiempo para que ganen días, porque días que ganan los bloqueadores y pierde el gobierno, pero más que el gobierno, pierden los millones de bolivianos que estamos totalmente avasallados en nuestros derechos más básicos y elementales. Esa es la convivencia que estamos planteando aquí, colegas. ¿De qué diálogo estamos hablando? Del diálogo de los violentos que quieren dejarnos concesiones de migajas para poder ejercer los derechos más básicos que los tenemos que ejercer sin corredores humanitarios. ¿Y dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la... Carlos Alarcón plantea que no se puede negociar hoy con los violentos, que ya las aguas están separadas, y apunta vicepresidente, Defensoría del Pueblo y CIDH como los instrumentos para defender
los intereses de los bloqueadores para protegerlos y dejar al resto de la población en el desamparo. Vamos a la intervención del diputado Diego Brañez. Yo dije Ibáñez, perdón. Es Diego Brañez. Es de el partido de Manfred Reyes Villa, ¿no? En que así el gobernador de Cochabamba se subía en ambulancia y pasaba los puntos de bloqueo, punto por punto, utilizando las ambulancias. Eso es de un cobarde, de una persona que no está a favor de los intereses de los bolivianos y que tampoco defiende la vida humana, y mucho menos los intereses de todos los cochabambinos. Y qué ironía, ¿no? Que ahora diga que va a tener un paso, un corredor que pide ayuda humanitaria. Para el enfermo no hay paso. Para el paciente con cáncer no hay paso. Para el niño que está agonizando en la ambulancia no hay paso. Pero hay paso para ir a mostrarle a su jefazo, el señor Morales, el memorándum de designación de su hijo que está trabajando ya en el gobierno autónomo departamental de Cochabamba, firmada por el gobernador. Para eso sí había habido paso. Hay paso para los intereses políticos. Hay paso para los favoritismos. Ese es el verdadero rostro de, dicen que aquellos, defender las reivindicaciones sociales que tienen ahora. Esa es la verdadera cara. Y ya... Dirigiéndose al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, que es cierto, vía de memorándum ha nombrado al hijo de Evo Morales como el director de obras públicas, algo así, un cargo con 8.000 bolivianos de sueldo. Bueno, debates, podríamos pasar la mañana escuchando los debates. Se han debatido ¿cuántas horas, Cacho? 15 horas, me parece, ¿no? Así es, Amalia. Quizás el punto más polémico está referido al artículo 26 de la ley que regula el estado de excepción. Es el artículo que establece la presunción de legalidad de las acciones de las Fuerzas Armadas y la policía. Muchos diputados, sobre todo diputadas, representantes de más bien los sectores populares, dijeron esto es carta blanca para que militares y policías violen los derechos humanos en un estado de excepción. Y quienes defendían, digamos, esta figura de la presunción de la legalidad operativa de los uniformados dijeron, no, pero es que no estamos tratando con gente, con angelitos. Hay que utilizar la fuerza, por supuesto, hay que regular para que no sea el uso de armas letales, lo primero que utilicen los uniformados, pero hay que entender de que no son movimientos normales de protesta pacífica, sino son ya otro tipo de adversarios que se tiene en las calles, sobre todo tomando el ejemplo de lo que ocurrió ayer en San Julián. Entonces, un debate encendido, muchos argumentos de uno y otro lado, que al final, Amalia, se resolvió con el voto, que creo que es un poco lo que resalta de estas últimas sesiones, y quienes han perdido, que fueron quienes dijeron, cuidado, se está entregando carta para que cometan abusos, excesos los militares, no solamente en un probable estado de excepción ahora, sino en futuros estados de excepción, así que alertamos sobre este tema. Finalmente, alguien tomó la palabra y dijo, hay que conocer el control de constitucionalidad, pero es improbable que eso ocurra, Amalia, sobre todo en el corto plazo, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra en minoría y no puede tratar una cosa de fondo como es la constitucionalidad o no, por ejemplo, de esta norma. Así que se ha resuelto con la votación, se ha sancionado, ya está, me imagino, en la Casa Grande, esperando la firma del presidente, luego la publicación en la Gaceta, y luego todo el mundo esperar si hay decreto o no en las próximas horas, dictando un estado de excepción. ¿Quiénes se opusieron a esta ley? Porque hubo mucho debate explicativo, pedagógico, constructivo, pero la polémica era con los pocos que se oponían. Y esos pocos, ¿quiénes eran? Eran los diputados del larismo, dejemos claro, por eso Alarcón apunta y dice, Lara está con el golpismo, no nos mintamos. Cuando habla de diálogo, hizo el diálogo para quitarles las órdenes de detención a los capos
de los bloqueos, ¿no? Los de la COBE, los de los ponchos rojos. Fue una maniobra de Lara en la que todos cayeron con el gancho del diálogo. Bueno, pero todos los laristas han votado en contra, están en contra del estado de sitio, y Edman Lara ha manifestado públicamente, reiteradamente, que está en contra de esta ley. Estuvo en contra de eliminar la ley Copa y ahora está en contra de aprobar, estuvo en contra de aprobar esta ley que reemplaza a la ley Copa, ¿no? Y por supuesto los representantes del masismo, ¿no? Cacho, creo que son 10 en total. 10 en total. Sí, sumando a los diputados de Alianza Popular, este frente que se armó entre Andrónico Rodríguez y Félix Pazzi, ambos ex-masistas, tienen 8 diputados. 2 diputados del MAS, o sea, reducidos a esa cantidad ínfima de representación parlamentaria, más los diputados laristas, ¿no? Entonces, es nomás una fuerza interesante, pero, como te digo, derrotada por el voto, por, digamos, el criterio de la mayoría, de que es que hay que dar paso urgentemente a esta ley, que de alguna manera le sirva como una herramienta constitucional al presidente para enfrentar lo que el sábado fue una especie de victoria. Tranquilamente se desbloqueó la ruta La Paz río abajo, sin mayores dificultades, presencia policial, militar, del propio ministro de Defensa, pero el domingo se complicaron las cosas. Estoy hablando mal. El viernes fue el desbloqueo de la ruta La Paz río abajo y el sábado hubo la complicación en el tema de San Julián. Así que de esto vamos a estar hablando, pero se ha referido en las últimas horas, Amalia, el propio presidente a las 2 de la mañana ha emitido un post en su cuenta de X que establece lo siguiente, son 3 párrafos que los paso a leer a continuación. Dice el mensaje de Rodrigo Paz: La Paz y el Alto enfrentan todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia. En los últimos días ingresaron más de 1 millón de litros de gasolina y 40,000 garrafas de gas para La Paz y el Alto, aliviando poco a poco una situación que ha golpeado a muchas familias bolivianas. Aún queda mucho por hacer, dice Rodrigo Paz. Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles. Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece, dice el post del presidente publicado a las 2:12 de esta mañana. Lo que se espera ahora del presidente es la promulgación. Vamos a ver si esa promulgación es rápida, si es inmediata, como la abrogación de la ley Copa, que esa abrogación fue, pero inmediata. Estamos esperando. Si está haciendo un post a las 2 de la mañana, pues significa que el presidente seguramente ha descansado poco, ¿no? Estamos esperando la promulgación. Está bien que los bloqueadores sientan miedo, Cacho. Está bien, está bien. No es una ley de carta blanca, aclaremos. No es una ley para que diga, señor presidente, ahora tiene carta blanca, vaya y masacre a todo el mundo. No, no se puede masacrar a nadie en el país. No, nadie tiene derecho a matar a nadie en el país. El punto es que si los bloqueadores tienen la disposición de matar, si los bloqueadores tienen la orden de matar, los policías y los militares que están en la tarea de desbloqueo y de control territorial de las áreas que controlan estos bandidos, tienen derecho a defenderse. Más nada, más nada. Y eso está en el Código Penal. Uno tiene derecho a la defensa. Ahora, toda la actuación de las Fuerzas Armadas y de la policía será revisada nuevamente por el Parlamento y por la opinión pública, claro está. No es una ley de carta blanca para el ejercicio indiscriminado de la violencia. Eso no es así, no es así. Es simplemente que el estado de sitio, por el tiempo en el que está vigente,
limita los procedimientos. Por ejemplo, Cacho, la policía detiene a gente, ya no la tiene que entregar bajo el estado de sitio 24 horas y tiene que ser puesto frente al juez. Hay algunas libertades, por eso es un estado de sitio, por eso es un estado de excepción, que se coartan, pero no es indefinido, no es indefinido. Bukele tiene estado de sitio hace 2 años y Noboa hace no sé cuánto, pero en Bolivia no se puede eso. El presidente, si habría un estado de convulsión permanente, podría pedir un nuevo estado, una ampliación del tiempo, ¿no? Pero los ciudadanos que estamos en condición de rehenes, lo que queremos es que nos liberen. ¿O no, Cacho? Ese es el punto. Y los que estamos en condición de rehenes hemos intentado negociar, convencer, y eso no ha resultado. La respuesta que hemos tenido ha sido pedradas sobre la cabeza de una señora, asaltos, robos, chicotazos y mucha violencia. Lo veremos en San Julián. De tal modo que necesitamos que alguien nos proteja, porque nosotros no podemos protegernos frente a grupos que están no solo violentos, sino llenos de odio, con un propósito político y que tienen grupos armados en medio de ellos. Cacho, no podemos, necesitamos que las Fuerzas Armadas intervengan. En estados normales, el gobierno no puede usar las Fuerzas Armadas para despejar carreteras, aunque ya ha venido haciéndolo. Entonces, a mí me parece que ha sido una determinación y una aprobación de un instrumento de ley que va a ayudar, esperemos, que sea parte de una organización, es decir, que el presidente no solo tenga la ley, sino tenga cómo aplicar la ley exitosamente. Porque si repite lo ocurrido en San Julián, estamos fritos, Cacho. Como sin ley, ver a las fuerzas policiales y militares en retirada es lo peor que nos puede acontecer.